Bueno, si no hay una baja de última hora, creo que por primera vez, no sé si te sientes extraño, pero todos disponibles. Sí, pero sí que hay una baja de última hora. Alex Ares. Toda la semana estuvo con molestias en la garganta, no fue el miércoles con la selección gallega por culpa de eso y bueno, hoy tuvo que ir ya a que lo viera el médico. Parece ser que tiene una amigdalitis potente y el fin de semana pues no va a llegar. Bueno, partido por la mañana, primer partido de la jornada, una ocasión para seguir sumando y aparte, no sé, también para intentar meter un poco de presión a los que vienen por detrás. Bueno, más que meter presión, nosotros tenemos que centrarnos en lo primero que dijiste, en seguir puntuando de tres, en seguir sobre todo teniendo buenas sensaciones con nuestro juego, con nuestra manera de hacer las cosas y sobre todo en casa. Una vez más es un partido con aliciente especial, lo echan en la tele, eso a los jugadores siempre les gusta y el último partido, que fue la semana pasada, que jugamos en horario de mañana, pues nos fue la verdad es que muy bien y queremos que este fin de semana pues sea lo mismo, ante un rival complicado, que pese a estar en mitad de tabla es un equipo con mucho potencial y que en las últimas semanas, las últimas jornadas está demostrando que es un buen equipo de la categoría, que hace un fútbol muy parecido al nuestro y que seguro que viene a San Lázaro a hacer su partido y sobre todo pues sin presión, ¿no? Que las dos últimas victorias, tanto antes del parón contra el Boiro como ahora con el Barbadas, le hace estar muy bien posicionado en una zona tranquila y seguro que vienen a disfrutar del partido sin ningún tipo de presión, lo cual puede hacer que les salga un muy buen partido y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué destacarías de Rival? Bueno, pues destacaría que es un equipo, como te digo, que intenta hacer un juego alegre, vistoso, que tiene jugadores en medio campo como Gavi, como Fandiño. Arriba pues estamos todavía pendientes de si puede contar con Hugo Soto o no, que es un delantero contrastado en la categoría y que sobre todo pues la posición que tiene en la tabla y los dos últimos resultados que tiene pues que les darán mucha confianza y sobre todo les restarán presión para venir a jugar. Por lo tanto es una situación, un condicionante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, pero bueno, ya te digo, a hacer nuestro partido, a seguir nuestra línea y a pelear por los 3 puntos. Bueno, decías ahora que el último partido por la mañana, por la semana pasada, que ganaste, pero bueno, no sé, independientemente de eso, lo de jugar por la mañana, ¿cómo lo lleváis? Bueno, es un horario poco habitual y además para nosotros que en casa siempre pues, jugamos domingos a las 5, ¿no? Es nuestro horario oficial. Está así estipulado por la TVG2 que lo quiere retransmitir, entonces nos tenemos que adaptar. Es bonito el fútbol de mañana, también nos permite tener una tarde libre o una tarde para ir a ver rivales como ya hicimos el fin de semana pasado. En la portería hasta Lucas jugamos unos partidos, no sé la línea a seguir, si es seguir las rotaciones como hasta ahora o si apostar un poco más por uno. Bueno, ahora lo que nosotros estamos proponiendo, lo que queremos es que el equipo siga rindiendo al mismo nivel y para eso tienen que estar todos enchufados y evidentemente creemos que en esa posición, una vez más, pues digo que tenemos 2 muy buenos porteros de la categoría que jugarían en cualquier otro equipo titulares, seguro, pero evidentemente lo que queremos es que el que juegue tenga buen rendimiento. Para eso no vamos a regalar nada, ni a los porteros ni al resto de jugadores. Lo único que podemos hacer es ver cómo entrenan, ver las condiciones que tienen cada uno de ellos y en función del rival que tengamos, pues tomar una decisión u otra.